Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Cartas a Edjan. El día de hoy traemos tal cual una carta, no un tema, pero recuerden que pueden enviar cartas o temas si quieren que discutamos en este podcast a cartasaedja@gmail.com. Pero sin más, vamos a comenzar con la carta del día de hoy. Dice lo siguiente: Hola Edja, ¿cómo estás? Bueno, me gustaría contarte que me he estado acercando a Dios, pero siento que todavía no lo suficiente. Me cuesta mucho defender lo que creo. Por ejemplo, hay veces donde personas empiezan a tomar mi fe como ofensa y yo no sé cómo contestar ante eso sin sonar grosera. No sé si compartir la palabra o simplemente reírme y quedarme callada para evitar malos ratos o malas relaciones con los demás, que es lo que generalmente hago. Me siento triste de no poder defenderlo como quisiera porque me siento observada y juzgada por los demás. Entonces llego a mi casa y en mi privado solo pienso, debí decirles esto, o eso se pudo malinterpretar y tal vez ofendí a Dios o lo dejé de lado para quedar bien. Entonces Dios me perdonará cuando a veces prefiero quedar bien antes de defender lo que siento, porque Mateo 10:33 dice que si lo niego delante de los hombres, Él me negará ante el Padre. Entonces me da miedo no recibir perdón por eso. Ok. Qué bueno y qué interesante tener este tipo de cartas, porque estoy segura que todos, yo levanto la mano, que todos nos hemos encontrado en algún momento donde decimos, digo algo o no digo algo, o tuve que haber dicho algo, o no sabemos cómo responder. Creo que este es algo súper común y realmente no quiero que sientas pues esa condenación. No significa que ahí nos quedamos, sino que esto nos funciona para poder aprender. Apunté aquí un versículo que te quiero compartir porque realmente creo que es el eje o el punto de todo lo que quiero compartir el día de hoy. Se encuentra en 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 15, y dice: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Entonces, la primera parte de este pasaje nos dice: siempre preparados para presentar defensa. Siempre tenemos que estar preparados para poder presentar defensa. Esto quiere decir que vamos a tener todas las respuestas y todos los argumentos teológicos y todas las evidencias. Ojalá, quisiera, ¿verdad? Quisiera yo poder tener todo eso en varios momentos. Pero definitivamente creo que podemos tener una defensa de nuestra fe concreta del por qué creemos lo que creemos. De hecho, tú dices aquí que de repente te cuesta mucho defender lo que crees. Y definitivamente esto va a ser un proceso, no va a ser como que después de este podcast ya equipada 100% para defender tu fe. ¿Por qué? Para estar equipadas para defender nuestra fe, necesitamos conocimiento de la palabra de Dios. Empieza una jornada tú de estas situaciones que has tenido, hayan sido conversaciones, comentarios, situaciones en las cuales tú te has encontrado, y pregúntate a ti misma: ¿por qué creo en lo que creo? Honestamente, ¿por qué crees en Jesús? ¿Por qué crees en Dios? ¿Por qué eres cristiana? ¿Por qué Dios tuvo que morir? ¿Por qué hay pecados que aparentemente los aceptamos y otros no? Esta clase de preguntas que la gente tiene, empieza tú a decir, si no tienes una respuesta, es momento de empezar a buscar en las escrituras y realmente tú poder estar firme y parada en: mira, yo creo en esto, por esto y esto. Tengo mis razones de creer. Alguien va a poder creer diferente, pero tú saber por qué crees en lo que tú crees. Es difícil poder defender nuestra fe cuando no sabemos en lo que creemos, cuando no sabemos por qué creemos en lo que creemos. ¿Basado en qué? Porque te dijeron tus papás, porque toda tu vida has ido a la iglesia, porque suena bonito. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de tu creer? Esto no significa que eso automáticamente va a causar que la otra persona entienda y lo reciba, que ahorita vamos a llegar a eso, pero el tú poder tener las herramientas para poder defender tu fe. Es importantísimo poder tener estas respuestas, y tristemente, no solamente en tu caso, pero en la vida de muchos cristianos, les es difícil poder saber defender lo que creen. Les es difícil, y esto es hablando también del círculo cristiano, cuando hay diferentes posturas de predestinación, no predestinación, el don de las lenguas, el don no de las lenguas, y todo el mundo termina en yo pienso, yo opino, y no, bueno, yo creo esto porque aquí en la Biblia, y tienes un respaldo de por qué crees en lo que crees. Entonces esto va más allá aún
de meramente con la gente incrédula, pero aún dentro de la gente que se llama cristiana, creo que es importante que sepamos realmente en lo que estamos creyendo. Ahora, una de tus dudas y de tus luchas, y creo que todos nos podemos identificar con esto, dices que no quieres sonar grosera, no quieres que la gente lo tome como una ofensa y a veces no sabes si solamente, jaja, me río, todo bien, X, o tener que hablar en esos momentos. Nuevamente, regresando a 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 15, nos dice que estemos preparados siempre para presentar defensa y luego nos dice con mansedumbre y reverencia. Creo que muchas personas, y esto no solamente en la cuestión de defender la fe, luchan con poder compartir una opinión sin ofender. Es decir, supongamos yo llego a una casa y las paredes están pintadas de un verde neón. No es mi gusto, ¿verdad? Y la persona me puede preguntar, ella, ¿tú qué piensas de que la pared esté verde neón? ¿Te gusta este color o cuáles colores te gustan a ti? Yo pudiera contestar, la verdad, se me hace un color horrible, qué mal gusto, y ofender a la persona, decirlo de una manera súper grosera, de una manera sonando prepotente, diciendo que yo pienso que mis gustos son mejores que los tuyos, o lo puedo decir, creo que si ese es un color que a ti te gusta, súper lindo, la verdad yo me tiendo a inclinar más por los colores neutros. Dices la verdad de una manera con empatía, con amor. ¿Quiere decir que esto va a evitar que la persona se ofenda? No, tal vez esa persona aún puede decir, ay, ella vino y me dijo que a ella le gustan los colores neutros, ¿sabes? O sea, va a ser inevitable, pero estamos hablando de ti y de tu corazón. Lo cierto es que, y especialmente en estos tiempos, no sé de hecho cuántos años tienes, pero en estos tiempos y entre más jóvenes estamos, ¿no? Entre más jóvenes están, más difícil va a ser esto porque cada vez están empujando más ciertos movimientos, ciertas ideales, de ser aceptas ciertas ideas y nos pone en esos momentos contra como que la espada y la pared de digo las cosas, corro el riesgo de que no me hablen y llega esto. Pero eso no nos debe de detener de hablar la verdad de Dios y hacerlo con una manera con gracia y una manera con amor. La verdad que yo me he encontrado en ambos momentos. Yo me acuerdo de más chica, tuve más momentos en los cuales a veces me quedaba callada porque no sabía qué decir, no sabía realmente cómo defender mi fe. Conforme fui creciendo, fui aprendiendo a poder estar firme en mis convicciones de una manera respetuosa. De hecho, yo me acuerdo cuando viví en México, estuve un año de la preparatoria en México, o sea, de los 15 a los 16, y en esa escuela que yo estaba era una escuela católica, y en el salón en el que yo estaba, estaban los seminaristas, que ellos vivían, o sea, la escuela era parte de este seminario, que eran los que iban a ser, creo que es para ser padres, ¿no? Y esos niños, que en ese momento eran niños, ¿verdad? Que eran parte de ese seminario, que querían ser padres, ellos estaban dentro de mi salón. Todo mi salón y la mayoría de la escuela eran católicos. En México es prominente ser católico, no cristiano. Yo era la única cristiana dentro de mi salón y todos sabían esto. Y era muy interesante porque de repente nos metíamos en debates, tal cual, los seminaristas y otros del salón contra mí, ¿no? Hablando de que si la Virgen sí, si la Virgen no. Pero realmente era una manera tan de amistad. O sea, yo hasta la fecha no tengo a muchos de mi salón en redes sociales. Tengo a los seminaristas en redes sociales, de que les doy like a sus publicaciones, le dan like a mis publicaciones, o sea, se formó en aquel momento una amistad con ellos y demás, a pesar de que teníamos opiniones muy diferentes, porque había respeto en el momento de que compartíamos la diferencia de opinión sin obligar a la otra persona a ver mi perspectiva, sino a escucharte y a ser escuchado. No siempre se da este caso, obviamente, pero creo que tiene mucho que ver el cómo nosotros empleamos nuestras palabras al momento de hablar. Como digo, va a haber momentos, y me ha tocado en redes sociales, que puedo hablar de un tema con tanto respeto, con tanta delicadeza, con tanta empatía, y si alguien sale ofendido, ¿verdad? Es como, no puedo tener el control de tu corazón, pero realmente creo que he aprendido con el tiempo a pedirle a Dios principalmente sabiduría al momento de hablar, pedirle de nuevo al momento de hablar, es decir, valentía al momento de hablar, que su Espíritu Santo sea el que me guíe para poder decir las cosas correctas. Y te voy a dar otro ejemplo. Hace ya un año, no más tiempo, ya voy para 3 años de casada, hace como 3 años, un familiar mío
me dice que quiere platicar conmigo y yo ya me imaginaba para dónde iba la conversación, ¿verdad? Sabía que esa persona me quería decir que pues era homosexual. Yo, sabe que Dios, por favor, dame sabiduría, dame gracia para poder hablar, porque es familia, alguien que quiero muchísimo, con alguien que tengo una relación toda mi vida, pero yo no me quería quedar callada y tampoco quería como abrazar su pecado, y le quería hablar el evangelio, le quería hablar la verdad de Jesús, pero no quería sonar ofensiva, ¿sabes? Como decir algo que nada que ver. La verdad que Dios me ayudó porque créeme que me temblaban las piernas. Cuando me cuenta sus noticias, obviamente yo ya lo había sospechado, lo había escuchado, pero no lo había escuchado de él, no tenía como la evidencia de que sí. Y créeme que en esa conversación le hablé de Jesús, le hablé del sacrificio de Jesús, le hablé del pecado y empezaron las preguntas. Bueno, ¿y si yo siento esto? ¿Y si yo siento aquello? ¿Y por qué? Y tuvimos una conversación que se sintió obviamente un momento incómodo porque pues estamos teniendo una conversación muy fuerte e importante y él sabía obviamente lo que yo creo, o sea, estoy en el ojo público, ¿verdad? Y he hablado de este tema abiertamente y él sabía, pero aún así tenemos todavía una relación, a pesar de que tristemente no respondió al mensaje del evangelio, no hubo un arrepentimiento de su parte, no hubo un cambio de vida, nada. Se mantuvo esta relación porque en ningún momento yo lo ofendí. Hablé lo que creo con amor, con este tono, con mucho entendimiento, también escuchándolo. O sea, tiene que ser un momento donde la manera en la que nosotros hablamos, que nuestras palabras realmente puedan ser escuchadas y que no sean como cuchillos. Y como digo, esto es algo que nuestra sociedad creo que no ha aprendido, no solamente dentro del cristianismo, pero con todo lo que está pasando. O sea, si alguien dice, yo no estoy de acuerdo con esto, estás odiando a las personas. Y es como, no, podemos tener diferencia de opiniones y hablarnos con respeto. Puedo estar en desacuerdo con tu idea, con tu opinión, pero eso no quiere decir que voy a ofenderte a ti. Puedo hablar sobre tu opinión, lo que está, el tema de conversación, pero no me meto contigo. Entonces, de la misma manera, puesto estar, no sé cuáles hayan sido los casos en los cuales tú puedes estar hablando, pero nuevamente supongamos que están hablando, no sé, están viendo cosas inapropiadas. Una cosa es que tú les digas, ustedes son unos a que tú digas, pienso que ese contenido. ¿Ves la diferencia? Uno estás hablándole a la persona, estás atacando a la persona y en otro estás hablando del tema. Y eso creo que a veces nos falla y por eso siempre digo, con respeto podemos tener diferencia de opiniones y hablar de la idea de la opinión, pero manteniendo un respeto. Respetar no significa aceptar, significa tal cual. Respeto lo que tú piensas, te respeto a ti como persona, te voy a tratar bien, por empatía, con amor, con gracia, con misericordia, con mansedumbre. Más no significa que voy a cambiar mi opinión o menguarme a tus ideas para que tú te sientas cómodo. Entonces, es un tema que toma tiempo, es un tema que no te voy a decir que yo cada vez que tengo la oportunidad, no, hay veces que digo, ¿por qué no hice esto? ¿Por qué no dije lo otro? ¿Por qué no presenté el evangelio? O sea, definitivamente siempre pasan estas cosas y quiero que tengas la paz de que una cosa, mencionas este pasaje de Mateo 10:33, que vamos a leerlo rápidamente porque no quiero que te quedes acá con este miedo toda tu vida. Pero Mateo 10:33 dice, y a cualquiera que me niegue, desde 32, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Quiero recordarte sobre Pedro. Pedro, no sé si sabes esta historia, que tal vez sí, muy común, seguidor de Jesús, una relación con Jesús, discípulo de Jesús. Y cuando Jesús está siendo llevado para ser crucificado, la gente empieza a decir, ¿que no es él uno de los que andaba con Jesús? Y Pedro, ¿qué pasa? Lo termina negando 3 veces. Cuando Pedro se da cuenta de que lo negó, hubo un arrepentimiento de parte de Pedro. Un momento que dice, no es como que hice lo que Jesús me dijo que iba a hacer, lo negué. Y Jesús le dijo, ya, ni modo, adiós, no. Hubo una restauración en la vida de Pedro y Pedro se volvió alguien que fue fundamental para el establecimiento de la iglesia, alguien que terminó dando su vida por la causa de Cristo, un cambio radical en él. No hay nada que Dios no pueda transformar. Es diferente cuando vives toda tu vida negando a Jesús, no quiero nada con Jesús.
hablando en contra de Jesús y esperar que al final de los tiempos Jesús haga algo por ti. Y otra cosa es que somos humanos, que tristemente luchamos en nuestra carne, que tristemente a veces le damos más valor a la opinión de las personas, pero en eso es darnos cuenta de nuestro pecado, de nuestra insuficiencia, decirle a Dios, ayúdame a ser más como tú, ayúdame a poder tener valentía, dame sabiduría al momento de hablar, enséñame. Y eso no significa que nuevamente, ya, escuché el podcast, oré una vez, todo bien. No, va a ser una jornada de ir aprendiendo y que, como lo dije al principio, de ir conociendo más la palabra de Dios para poder presentar defensa y decir, bueno, yo creo esto por estas razones, y poder realmente tener estos argumentos para poder presentarlos dependiendo de la guianza del Espíritu Santo y no de tu propia fuerza, porque créeme que en nuestra carne somos totalmente débiles. Espero que te haya servido de algo este podcast. De verdad me encantaría también escuchar su opinión en los comentarios si tienen algún otro pasaje, de hecho, que le puedan servir a esta persona, que de hecho no sé si es hombre, si es mujer, o si sabemos, no lo sabemos, no sé nada, no sé edad, no sé nada, pero algún consejo, alguna experiencia que hayan experimentado. Recuerden que parte de este podcast y el punto de esta comunidad en general en todas mis redes sociales es presentar también estos lados donde no somos los cristianos perfectos, que batallamos, que luchamos, y cómo podemos entonces ser mejores, avanzar y fortalecernos unos a otros. Pero hasta aquí el podcast del día de hoy. Recuerda que puedes enviar tus cartas o temas que quieres que hablemos a cartasaedja@gmail.com, y sin más, nos vemos por acá en el siguiente episodio.